David, porque pues según tengo entendido hay que ponerle ojo al calendario electoral, no solamente en México este 2021, ¿verdad? Así es, Toño. Yo creo que eso es lo que se vuelve muy interesante, que más allá, empezamos, digamos, el año con esta elección en Estados Unidos y ahí nos seguimos con una cantidad muy importante de elecciones que va a haber a lo largo de varias partes del planeta, que yo creo que aquí quienes nos escuchan pues les puede interesar saberlo, porque de repente países tan lejanos, bueno, digamos, algunos muy cercanos y otros tan lejanos, puede ser, bueno, Uganda, en mi caso me es lejano, pero no por eso menos importante, o Somalia, o Laos, pero fíjense, también va a haber elecciones en España, va a haber elecciones en Bolivia, nuevamente va a haber una elección importante, va a haber elecciones para nosotros de gran relevancia en Honduras. Y estoy mencionando algunas para que tengan un poco más esta cuestión de que no somos únicos en el caso de que ahora nosotros estamos enfrascados en el hecho de que va a haber una elección, pero viene una elección importante por la cuestión de la Constitución que se está avanzando en Chile, por ejemplo. Va a haber elecciones también en Alemania y eso implica un cambio interesante de la canciller y del relevo que vendrá en su momento para esa parte del poder, porque no es solo Europa, sino es el gran, la gran potencia que es Alemania. En otros países que también tienen importancia, de interés para nosotros, de cercanía, pues países como Italia tendrán elecciones y ahí pues Portugal también, por supuesto, también Argentina en el caso de América Latina, y bueno, podría mencionar, la lista es muy larga, pero lo que quiero transmitir es el hecho de que, y de hecho te lo voy a mandar, Toño, porque es interesante el calendario de elecciones para tenerlo en mente, es que a veces pensamos que lo que está pasando de manera inmediata, ¿no? Directa en nuestro entorno, pues es lo que va definiendo parte de lo que vemos, pero en elecciones que puede haber en otro lugar, que haya alguna crisis o que salga a lo mejor librado, también definen cómo se empiezan a dar otros procesos. Por ejemplo, si hay una que, como la que estamos viendo ahora en Washington, ¿no? En Estados Unidos, eso puede tener consecuencias para el mundo entero, pero de entrada, para ustedes los mexicanos que radican en ese país, por la cercanía física, vamos, ¿no? Pero en otro sentido, también de intereses económicos, de lo que tenga que ver con relaciones no solo bilaterales, sino también en este caso multilaterales, pues es obvio que ese centro político es fundamental. Pero otros también importan, porque como se resuelven elecciones, por ejemplo, en Honduras mencioné un caso, para nosotros el impacto es inmediato, Toño. Entonces, así como hay un tsunami en términos de lo que puede pasar con un huracán o con un terremoto, como lo hemos vivido, y las consecuencias que eso tiene para la comunidad internacional, más allá de que uno crea que solo te afecta en tu territorio, bueno, las elecciones también son esos procesos que tienen un impacto muy inmediato en los países en los que la relación es, más cotidiana, más directa. Y por eso, pues sí, les llamo la atención para que lo tengan en mente, para que lo sigan como uno de esos radares que no hay que perder de vista en este 2021. Ahora, y con eso yo me preocupo aún más, Toño, nada de que se ha resuelto y estamos lejos de poder ver una situación más estable en Estados Unidos. Yo creo que estas elecciones van a dejar muy fracturado a ese país, que ya lo estaba, pero que en realidad muchos conflictos que han estado latentes, pero no se han visibilizado, salvo experiencias horribles y terribles como esto que ocurre de manera, ha ocurrido en la historia de Estados Unidos, que son estas matanzas así por individuos en lo solitario, pero que deciden hacer estas cuestiones irracionales a los ojos de quienes lo vemos, no con tanta, vemos otras irracionalidades nuestras, ¿verdad? Obviamente, no se trata de querer decir que un lugar está en paz y el otro tiene estos pequeños monstruos que actúan en lo individual, sino que eso sorprende porque parecería a los ojos de alguien externo a la sociedad estadounidense que cuando se tienen recursos, una serie de cuestiones resueltas en la vida, pues no tendría por qué haber este nivel de furia interna como para atacar a gente inocente, y ocurre, y entonces sorprende muchísimo. Bueno, ahora ponlo eso en el contexto
de una sociedad armada, fuertemente armada, porque lo sabemos, muy mediatizada. Esa es otra cosa, ¿no? Los medios de comunicación tienen un papel en el cual son tan determinantes porque son voceros de intereses cada uno. O sea, no es muy difícil oír un medio de comunicación en el que te vayas a informar y ya. Siempre está muy editorializado y está muy dividido, y me refiero sobre todo a los grandes medios de comunicación que en ese país, y digo, ¿qué te puedo decir? También en México, ¿no? Pero que dividen de manera tan tajante la ideología que tienen y a partir de eso se mueven. Entonces, sí me preocupa mucho porque ese calendario electoral internacional puede sonar muy, digamos, de interés, así como, si tú quieres, digamos, elegante para estar al día, pero si lo vemos en términos de lo que eso puede impactar a una u otra sociedad, y ahora cada vez más en términos, digamos, globales, pues hay que tomarlo en cuenta como con más cercanía, interés, y darle un mínimo reconocimiento a aquellos procesos donde se van, digamos, palomeando de manera exitosa los procesos y se resuelven bien. Y ahí hay que dar una lección, Toño. Qué difícil cuando hay sociedades, digamos, divididas en dos, como es el caso de Estados Unidos, en que si hubiera, pues digo, tiene que ver con el sistema electoral estadounidense, por supuesto, ¿no? Porque si nos vamos al famoso tema del voto popular, pues sí, gana una opción, pero tienen este sistema, pues mira, la verdad es que eso los divide a la mitad, y entonces pone una sociedad donde hay pues realmente una situación en la que no se puede resolver así contundentemente por la vía que pues además los estadounidenses han presumido tanto como la vía democrática por excelencia, que son las elecciones, y lo son. Ahora, cuando tú tienes un resultado o una que se decanta, digamos, por el resultado electoral con más amplitud, con más contundencia, evidentemente, y lo hemos vivido en países como México, porque también hemos vivido en algún momento esta cosa de cerradas las elecciones y las consecuencias que eso tiene para la sociedad en su conjunto. Y por eso, pues bueno, qué interesante y qué importante es que la gente participe lo más posible a la hora de poderse expresar en las urnas. Aún más, en el caso nuestro, lo voy a decir, Toño, pues por suerte tenemos un sistema de digamos, un voto directo, porque eso decanta mucho el resultado al final, porque pues tu voto sí cuenta directo, nada de que por representación. ¿Y quién lo diría? Fíjate, la democracia emblemática del planeta, pues justamente metida en un lío, justamente por un sistema electoral tan barroco, tan decimonónico, tan obsoleto ya para la propia estructura de ese país enorme. Así es, doctora. Esto es algo que tenemos que estar muy pendientes. Por cierto, que se ha anunciado ayer por la cadena CNN, de una vez hay que platicarlo, dieron a conocer un boletín del FBI en el que se habla de protestas armadas en las principales ciudades de los Estados Unidos antes de la toma de posesión este 20 de diciembre. Así lo plantean desde la cadena CNN, así que hay que estar pendientísimos, como bien lo dice la doctora Leticia Calderón Chelus. ¿Qué le parece si nos da a conocer, doctora, sus redes sociales, la forma en la que la gente se puede poner en contacto con usted? Mucha gente siempre quiere saber de usted, de cómo va la cosa, y etcétera. Platíquenos sus redes sociales, por favor. Claro que sí, Toño, te lo súper agradezco. Bueno, pues me pueden ubicar por @migrantólogos en Twitter, o @letichelius, que es un Twitter más personal. Y también, pues, si tienen interés de conocer, digamos, más la trayectoria más académica, si tú quieres, o la de mis colegas en el Instituto Mora, pues muy fácil, www.institutomora.edu.mx, y bueno, van a poder ubicar también, pues, perfiles muy interesantes. Por cierto, yo te voy a decir una cosa aprovechando el viaje, Toño, que una de las más importantes colecciones sobre historia de Estados Unidos que se ha escrito desde América Latina es producto de la coordinación de colegas míos del Instituto Mora, y está a disposición de cualquiera que lo quiera leer, además de documentos originales que en su momento fueron traducidos, pero una capacidad de escribir de manera, digamos, de reconstruir la historia, pero sin tener este sesgo desde el país de origen, Estados Unidos, sino como una lectura
digamos, neutral de historiadores, gente muy seria, bueno, pues por favor acérquense digamos, porque menciono ese tema ahorita porque estamos en el tema de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, entonces podrían tener ese interés y sobre todo pues los mexicanos que radican en Estados Unidos tener otra lectura también para complementar no solo la visión estadounidense en este tema, Toño. Así es, esto es muy importante para revisarlo. Y doctora, pues como siempre, muchísimas gracias por este enlace, por este comentario, esta pues muy interesante diálogo, muy interesante diálogo que tenemos usted y yo, y con el equipo de Sin Censura, con el público consentidor de Sin Censura, siempre es muy enriquecedor, y pues nos vemos la próxima semana. Así es, Toño, gracias siempre, cuídate mucho y también un abrazo para que se mejore Vicente Serrano, que siempre se le piensa y se le recuerda con mucho cariño para que ya lo podamos oír también en vivo y a todo color, ¿sale? Abrazos por allá. Así es, con muchísimo gusto le mandamos ese abrazo virtual a Vicente Serrano, gracias a la doctora Leticia Calderón Chelis, usted lo sabe perfectamente, especialista, experta en temas migratorios y por supuesto investigadora del Instituto